Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy vamos a hacer un video tutorial, vamos a llamarlo así, de la regla de los 2 meses. Si te puedes desgravar todo, ¿vale? Estoy muy preocupado porque últimamente estoy recibiendo muchísimas preguntas y consultas sobre vídeos antiguos que tengo sobre la regla de los 2 meses y seguimos con las mismas dudas. Así que he decidido hacer este vídeo, lo voy a intentar hacerlo más ameno y cortito posible, explicando más o menos el 99% de los casos que os vais a encontrar en vuestra vida, ¿vale? Y saber que, ya os lo digo desde un principio, todas las pérdidas se desgravan. Todas, excepto un caso. Todas las demás, aunque pienses que no has cumplido la regla de los 2 meses, se pueden desgravar. Ahora te lo voy a explicar. Pero antes de nada, recordate que te suscribas al canal y por favor, compartas este tipo de vídeos que nos vienen muy bien a todos. Que nos recuerden que efectivamente no deberías dejar de perder o de desgravar esas pérdidas porque es dinerito que al final pues le estás regalando a Hacienda, ¿vale? Vamos a empezar. Lo que vamos a ver en este vídeo es qué es la regla de los 2 meses, para los que sois muy nuevos en el tema, qué es la regla FIFO y qué se define como recompra. Luego vamos a poner una serie de ejemplos en los que no se cumple la regla de los 2 meses y te la puedes desgravar, ejemplo que no cumple la regla por adelantado, ejemplo que no cumple la regla parcialmente y un ejemplo en la que no se cumple la regla y no se puede desgravar. Entonces vamos a empezar por un principio. ¿Qué es la regla de los 2 meses? Bueno, la regla de los 2 meses dice está con mis palabras, no lo que dice el texto. Cuando se produzca la recompra de un activo financiero, ya sea acciones, ETFs, CFDs, y dentro de un plazo de 2 meses antes o después de una venta con pérdidas, no se podrá desgravar o compensar las pérdidas derivadas de esta venta mientras se posea dicho activo recomprado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tú un día has vendido un producto con pérdidas, ¿vale? Tienes un periodo de tiempo en el cual va 2 meses antes o 2 meses después, en el cual, si tú te quieres seguir compensando esas pérdidas, tú no tienes que comprar acciones, pero ese no es el detalle importante. El detalle importante es, a la hora de declarar, no sigas teniendo esa recompra. Si tú compras unas acciones A, las vendes con pérdidas el 1 de junio, tú 2 meses antes o 2 meses después puedes comprar lo que te dé la gana, incluso esas mismas acciones, pero si tú a la hora de hacer la declaración las tienes en posesión, no te puedes desgravar las pérdidas. Ahora, si ya las has vendido, sí las vas a poder vender. Ese es el kit de la cuestión de este vídeo, ¿vale? Os tiene que quedar muy claro. Solo no te puedes desgravar las pérdidas si a la hora de hacer la declaración tú tienes las acciones recompradas. Bueno, para no meter mucho la pata y no liarnos mucho, vamos a ver lo que es FIFO. Es las siglas en inglés de First In, First Out. ¿Y eso qué significa? Que las acciones se venden en el orden en la que las has comprado. Si tú la has comprado la acción de Repsol, por ejemplo, has comprado 1000 primero, luego compraste otras 1000 y luego compraste otras 1000 y decides vender 1000, las que se venden son las primeras que has comprado. No se venden las que tú quieras, se venden las primeras, por ese orden. Porque si no podría haber cierta desventaja, porque tú las has comprado a diferentes precios y tú las vas a vender pues a otro precio diferente y vas a pagar los impuestos que a ti te daría la gana, porque digo, bueno, voy a vender las que he comprado más caras y así pago menos impuestos. No, señor, se venden por orden de compra, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la regla FIFO. ¿Y qué se define como recompra? Pues recompra se produce cuando al vender un valor con pérdidas, ojo, esto tiene que quedar muy claro, si tú compras la acción A una vez, otra vez y otra vez y tú no has vendido ninguna, no hay ninguna recompra. La recompra se produce cuando tú has vendido una acción con pérdidas, no con ganancias. Si tú no has vendido ninguna, no hay recompra. Si tú has vendido acciones con ganancias, no hay recompra. Solo hay recompra cuando has vendido un valor, unas acciones, con pérdidas. A partir de ese punto, cuando tú vendes unas acciones con pérdidas, hay un periodo de 2 meses antes y 2 meses después donde se puede producir la recompra si lo haces, ¿vale? Bueno, pues eso, se recompra, se produce cuando al vender un valor con pérdidas, se recompra ese mismo valor entero o parcialmente, porque puedes comprar las mismas acciones o no, durante un periodo de tiempo que se comprende 2 meses antes y 2 meses después de la venta, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Así que ahora vamos
a explicar un poquito por qué existe esta regla. Dice, para no defraudar al compensar ganancias con pérdidas, siendo él al final poseedor del mismo producto y por lo tanto no habiendo una pérdida real. Es decir, yo que soy muy listo porque soy español y me gusta defraudar, lo pongo entre comillas porque no es cierto, es un tópico, ¿vale? No todos los españoles defraudan y no a todos los españoles nos gusta defraudar, por supuesto que no. Pero si tú quieres vender unas acciones con pérdidas para compensar unas ganancias y así te libras de pagar impuestos y luego resulta que las vuelves a comprar, pues estás cometiendo un fraude de ley. ¿Vale? Entonces, para explicar un poquito a los nuevos del canal de este objetivo, dice, he obtenido 5.000 euros de beneficio a lo largo del año 2021. Tengo 250 acciones de Farmamar con pérdidas acumuladas de 5.000 euros, compradas a principio del año 2020. Vendo las acciones de Farmamar y compenso las ganancias con las pérdidas. Tenía 5.000 euros de beneficio y 5.000 de pérdidas. Al sumarlas dan 0 y yo a Hacienda no le debo un duro. Punto. Dando como resultado que no le debo nada a Hacienda, efectivamente. Pero como soy muy listo, una semana antes compré otras 250 acciones de Farmamar más baratitas porque sé que van a subir en el 2022 y no quiero perder esa gran oportunidad. Porque somos muy listos. Pues eso es recompra. ¿Por qué? Porque has vendido unas acciones y una semana antes compraste las mismas. Tienes 250 acciones recompradas. Y mientras tú no vendas esas acciones, los 5.000 euros de pérdida tú no te lo puedes compensar. Pero es un detalle muy importante que la gente no sabe. Y la gente piensa que cuando tú has recomprado unas acciones, tú ya el resto de tu vida no te las vas a poder desgravar. Y no es cierto. La única forma de no desgravarte de esas acciones es que no vendas las 250 que has recomprado. Mientras tú seas poseedor de esas 250 acciones, no te lo puedes desgravar. ¿Que el año que viene las vendes? Pues para la declaración del año que viene sí te las puedes desgravar. Pero mientras tanto, no. Vamos con los ejemplos. Ejemplo donde no se cumple la regla de los 2 meses, ¿vale? Miguel compró 1.000 acciones de Repsol el 15 de febrero y un mes después Repsol baja y decide comprar más, otras 500, por ejemplo. Cansado de esperar, vende todo el 1 de abril, 15 días después. Jura que no volverá a comprar Repsol nunca más. ¿Se puede desgravar las pérdidas este señor? ¿Ha habido recompra? ¿No ha habido recompra? ¿Sí ha habido recompra? No, no ha habido ningún tipo de recompra porque él tenía 1.000 acciones, compró otras 500 en menos de 2 meses, con lo cual se podría producir un efecto si las vende. 15 días después las vende a pérdidas. Entonces, ¿estamos hablando de recompra? ¿No recompra? Pues sí, habría una pequeña recompra de 500 acciones, pero fijaros, él vende todo y nunca más las vuelve a comprar. Sí se puede desgravar todo, porque la regla dice que no te lo puedes desgravar mientras seas poseedor de las acciones recompradas. Punto. La regla de los 2 meses solo te afecta si tú eres poseedor de las acciones recompradas a la hora de hacer la declaración. Si tú no las tienes, al menos con 2 meses de antelación, no vaya a ser que quieras volver a engañar, tú no tienes derecho a desgravarte todas las pérdidas, ¿vale? Que os quede muy claro. Vamos a poner un ejemplo un poquito más complicado. Ejemplo donde no se cumple la regla de los 2 meses por adelantado. Miguel compró 1.000 acciones de Repsol el 15 de enero y como es muy listo y además va perdiendo 1.000 euros, quiere desgravarse lo que lleva ganado en otras acciones y decide vender con pérdidas, ¿vale? Esto es muy importante. Tal día, ¡pum!, vende las acciones, todas las acciones de Repsol y las vende con pérdidas. Así compensa las ganancias con pérdidas. Pero como se acerca el dividendo y no se lo quiere perder, decide que antes de vender esas acciones con pérdidas, compra otras 1.000 acciones de Repsol y espera un mes antes de vender, para que no lo note Hacienda. Es decir, antes de vender las 1.000 acciones con pérdidas, me compro otras 1.000, espero un mes y vendo las primeras, claro, por la regla FIFO. La regla FIFO, quiero decir. Y vende las 1.000 primeras. El 15 de febrero compra las 1.000 acciones y el 15 de marzo vende las 1.000 primeras. Después del dividendo, vende las últimas 1.000 acciones que le quedaban. Y no compra más en todo el año. ¿Este señor tiene derecho a desgravarse todo? Sí. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la declaración no posee ninguna acción recomprada, al menos 2 meses antes de hacer la declaración. Con lo cual no es poseedor de ninguna acción y da igual cuando las compras y cuando las vendas y si has respetado los 2 meses. No tienes por qué respetar los 2 meses, porque tú a la hora de hacer la declaración no posees ninguna.
al menos 2 meses antes, no vayamos a meter la pata. Entonces, al no poseer ninguna, a ti la regla de los 2 meses no te afecta. Siguiente ejemplo. No cumple la regla de los 2 meses parcialmente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Miguel compra 1000 acciones de ACS el 1 de julio, vende 500 el 20 de julio con pérdidas y mantiene las 500 restantes. Solo ha vendido a la mitad con pérdidas, ¿vale? El 1 de septiembre compra otras 1000 porque le gusta ACS. Entonces aquí se pueden producir varios casos. Caso 1. El 31 de diciembre vende el total, ¿vale? Las 1500 acciones que le quedaban. Con ganancias o no, da igual. Y no compra más hasta 8 meses después. Sí puede desgravarse todo. ¿Por qué? Porque aunque ha habido parcialmente una recompra de 500 acciones, él no debería tener derecho a compensarse esas pérdidas, porque ha comprado 1000 acciones después, 500 de las cuales son recompra, las otras 500 no. Entonces hay 500 acciones que están recompradas. Pero como el 31 de diciembre ya vendió todo y la declaración se hace 4 meses después, se empieza a hacer 4 meses después en abril, a la hora de declarar esas pérdidas no hay recompra porque no posee ninguna acción. Caso 2. Las mantiene 2 años más en su cartera. No puede desgravarse las pérdidas de las 500 acciones. ¿Por qué? Porque cuando quiere hacer la declaración del año que viene, todavía tiene 1500 acciones, 500 de las cuales son recompradas. Vendió 500 y compró 1000. Bueno, pues esas 500 primeras que compra son recompradas, las otras no, son libres. Pero como ha vendido 500 y luego compró más de 500, al menos hay 500 recompradas. Y como es poseedor a la hora de hacer la declaración al año siguiente, no la puede desgravar. ¿Al año siguiente sigue siendo poseedor de esa recompra? Sí, pues tampoco se las puede desgravar. Pero al año siguiente, que ya no tiene ninguna, ahora sí se las puede desgravar todas. ¿Vale? Queda claro, ¿no? No es para siempre. Es decir, tú no has perdido ese desgrave, no has perdido esas pérdidas para desgravarte. ¿Qué va? Simplemente se te queda acumulado. Es una acumulación de esas pérdidas. Cuando vendas todo y al menos pasen 2 meses, te puedes desgravar lo que te dé la gana. Caso 3. El 31 de diciembre vende otras 500 acciones a pérdidas. No se puede desgravar las 500 primeras acciones. ¿Por qué? Porque fijaros, tenía 1000, vende la mitad y luego compra 1000. Quiere decir que tiene 500 acciones recompradas. Como no las vende, porque solo ha vendido las 1000 primeras y todavía posee 1000, de las cuales 500 son recompradas, cuando vaya a hacer la declaración, esas 500 primeras que vendió a pérdidas no se las puede desgravar. Pero fijaros, es muy curioso, las 500 siguientes que vende el 31 de diciembre, las ha vendido a pérdidas, sí se las puede desgravar. Y tú dirás, pero bueno, si compró 1000 hace ya unos cuantos meses, ya, pero acordaos lo que dice la regla. ¿Cuándo se produce la recompra? Cuando tú vendas un activo, 2 meses antes o 2 meses después. ¿Cuándo vendió las segundas 500 acciones? El 31 de diciembre. ¿Compró las 500 acciones, las 500 segundas acciones, las compró 2 meses antes o hasta 2 meses antes o hasta 2 meses después? No, las compró mucho antes. Las compró en septiembre. Acordaos, el 1 de septiembre compró las 1000 acciones. Las 500 primeras son recompra, las 500 otras no. Pero dice, pero las 500 segundas las vendió en diciembre. Dice, ya, pero la regla es 2 meses antes, 2 meses después. Si las ha comprado 3 meses antes, no cuenta. Por lo tanto, en este caso, caso 3, las 500 primeras acciones vendidas, que las vendió el 20 de julio, sí, tiene un problema. No se las puede desgravar porque todavía posee 1000 acciones. Y las segundas acciones, que las vendió el 31 de diciembre con pérdidas, sí se las puede desgravar porque no ha habido recompra. Como las otras las compró mucho antes, no se considera recompra y por lo tanto en este caso no se las puede desgravar. Y vamos con el último ejemplo, y ya no os mareo más. Dice directamente, no cumple, esperar, porque a lo mejor, sí, efectivamente, no cumple la regla de los 2 meses. Miguel compra 250 acciones de Solaria y el 15 de agosto vende a pérdidas 100 para compensar ganancias y pérdidas. Y además tener liquidez para recomprarlas más adelante porque le está bajando su precio. ¿Vale? Que esto lo hace mucha gente. Vendo unas acciones a pérdidas para tener liquidez y como la acción sigue bajando, pues más adelante las compro más baratas y tengo más. El 10 de septiembre, compra en vez de 100, 150 acciones. Por lo tanto, ha habido una recompra de 100 acciones.
Las otras 50 por ahora no son recompra, porque recordar, él vendió 100. Si compra 150 y no han pasado 2 meses, las 100 primeras acciones son recompra, las otras 50 por ahora son libres. ¿Qué ocurre? Que más adelante necesita más liquidez y vende otras 50 acciones el 20 de septiembre. Fijaros, el 20 de septiembre vende 50 acciones, pero cuando compró las 150, 10 días antes. Luego, estas 50 acciones que eran libres, ahora ya no son libres, son recompra de estas 50 que ha vendido el 20 de septiembre. Luego, las 150 acciones que compró el 10 de septiembre, ahora son todas recompra. En dos partes. Una son 100 de recompra A y otros son 50 de otra recompra B. Punto. Pero las 150 son recompra. Por lo tanto, decide que no vende nada nunca porque se las deja a sus nietos. Pues en este caso, este señor no puede desgravarse las pérdidas de las 150 acciones. Las 100 primeras que vendió y las 50 siguientes que volvió a vender. No puede, ¿por qué? Porque sigue poseyendo toda su vida las acciones recompradas. Y por lo tanto, no va a poder nunca compensar esas pérdidas. ¿Cuándo las puede compensar? Cuando venda, primero, las 150 acciones que tiene aquí, sin vender, ¿vale? Que no son recompra. Primero, si las vende, si decide vender 150, las primeras que se va a vender por la regla FIFO son estas 150 que tenía aquí sin vender. Y después tiene que vender las siguientes 150 que recompró, que si son recompra, para poder desgravárselas. Ojo con esto. Al final el señor tenía 150 acciones que tenía desde un principio y 150 acciones que tenía recompradas. En total 300. No vaya a ser que alguien diga, bueno, pues vendo 150 acciones y así me las puedo desgravar, ¿no? Pues no, porque esas 150 acciones que estás vendiendo son las primeras que compraste por la regla FIFO, First In, First Out. Luego sigues siendo poseedor de 150 acciones recompradas y no te las puedes desgravar las pérdidas. Ojo. Bueno, pues con esto espero haberos ayudado y espero haber abierto los ojos en el que casi siempre os vais a poder desgravar todas las pérdidas aunque no cumpláis la regla de los 2 meses. Tú puedes comprar y vender las acciones que te dé la gana. El único caso en el que tú no te puedes desgravar una pérdida es que a la hora de hacer la declaración sigas teniendo esas acciones recompradas, como define la norma, ¿vale? En el momento que tú vendas y pasado 2 meses, porque esto lo hace mucha gente también, quiere engañar, y dice, bueno, ¿cuándo tengo que hacer la declaración de Hacienda? El 1 de abril, ¿no? Bueno, pues yo el 28 de febrero las vendo, hago la declaración y el 2 de abril la vuelvo a comprar. Pues no, señores, eso no lo puedes hacer, ¿vale? Si no han pasado aunque tú las vendas las acciones y un mes después hagas la declaración, esas acciones no las puedes desgravar. ¿Por qué? Porque no le estás asegurando a Hacienda que tú no las vuelvas a comprar y por lo tanto Hacienda no te va a dejar desgravarlas. Tienes que asegurarte que pasen 2 meses. Entonces, si las quieres vender, véndelas el 31 de diciembre, por ejemplo, y cuando llegue la hora de declarar a Hacienda, ya han pasado 4 meses. Hacienda ya no te puede decir absolutamente nada. Pasado ya 4 meses, es imposible que las puedas recomprar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, darle un like y compartir en las redes sociales y el foro de economía, que seguro que hay algún despistado que le viene muy bien este tipo de tutoriales. Muchas gracias a todos por verme y, como digo siempre, un saludo y chao.